y también un poco de muñeca del fiscal. Correcto. Porque si el fiscal tiene un poco de muñeca, un poco de control, tendría que ser muy, pero muy veraz al momento de conversar con la parte agraviada y señalarle hasta qué punto puede llegar en el proceso. Lo que a veces no pasa. ¿Por qué? Porque lamentablemente la parte agraviada lo ve como algo negativo. No, el fiscal me está diciendo esto significa. Ese es un problema que tenemos lamentablemente en la sociedad y creo que tenemos que cambiar. Es un tema cultural. Somos muy litigantes, creo yo, y es un problema muy grande. Por eso la negociación se hace muy difícil muchas veces, incluso por el propio fiscal. Así que yo entiendo eso. ¿El imputado tiene derecho a mentir? Bueno, particularmente yo creo que no es derecho, pero sí una facultad. El imputado está en riesgo su libertad. Y si entendemos que la libertad es el segundo derecho más importante que tiene el hombre después de la vida, y que la administración de justicia es un bien jurídico que es de menor valor que la libertad, una persona podría mentir con la finalidad de evitar perder su libertad. No es un derecho, porque el derecho no puede garantizar algo que es obviamente injusto, algo que es contrario obviamente a la moral, pero sí es una facultad que puede tener una persona. ¿Eso qué implica? Implica que lo que diga un imputado no podría ser utilizado en su contra desde mi punto de vista, ¿no? Pero es un tema debatible, obviamente. Totalmente. ¿No? Bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grisly. Soy Hugo Mendoza y estamos por Grisly TV, todos los martes a las 7 de la noche. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Pérez López, con quien vamos a conversar de dos temas para la justicia penal bastante importantes. El primero, sobre la negociación penal, la justicia negociada dentro del proceso penal. Vamos a analizar qué significa la justicia negociada dentro del proceso penal y responder una pregunta que quizás muchos de ustedes se puedan hacer. ¿Se puede negociar dentro de un proceso penal o este es un término exclusivo del proceso civil? Eso lo vamos a responder el día de hoy. Asimismo, vamos a conversar también de otro tema que también ha escrito el profesor sobre los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ambos temas, el profesor ha escrito dos obras que nos parece que es de obligatoria revisión y han sido publicados nada menos por la editorial Grisly. El profesor Jorge López tiene estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, asimismo es máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada y a la vez también tiene una maestría o es máster en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad Castilla-La Mancha. Así que está garantizada el nivel académico de nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, profesor, a nuestro programa. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes. Bueno, hecha la presentación, me gustaría tocar primero ese gran libro, ¿no? Que quizás a muchos, cuando lo hemos visto, es algo, podríamos decir, ciertamente novedoso, pero para los que conocen el derecho penal, sobre todo el proceso penal, de alguna manera han tratado estos temas que ya vamos a ver uno a uno, ¿no? Pero que usted ha concentrado muy bien en el libro, la negociación en el proceso penal. Y que ya cuando se vino en aquellos años la reforma del proceso penal, cuando se vino implementando de manera progresiva desde el 2004 en Guaula y todo, eran temas novedosos, ¿no? Como los criterios de oportunidad, la terminación anticipada. Ya nos va a explicar poco a poco en qué consiste y cómo funciona o cuál es el fin de estos tipo de procesos de simplificación o procesos especiales que también lo vamos a ver como la colaboración eficaz. Entonces, nosotros en el programa, al iniciar, siempre hacemos una pregunta como para también despertar la inquietud a los que nos están viendo en la investigación. Dicho eso, la primera pregunta que le hago es, ¿qué despertó en usted? ¿Cuál fue la inquietud para poder escribir esta obra que hoy tenemos aquí en nuestras manos, que fue publicada el año pasado, sobre la negociación en el proceso penal? Es muy interesante tu pregunta, Hugo, porque
lo que me motivó fue justamente una propuesta hecha por Grisley. Resulta que Grisley tenía la intención de hacer una colección de obras relacionadas al derecho procesal penal y a litigación oral. Y había propuesto a varios autores realizar de repente un libro específico sobre algún tema de litigación oral o de derecho procesal penal. A mí me interesó mucho el tema de la negociación porque, si bien es cierto, como tú bien dices, muchos autores hablan de estos temas en sus libros, pero de manera general, en libros de derecho procesal penal generalmente, ¿no? No había un libro que haya generado de repente englobar o haya englobado todas estas figuras que pueden ser materia de negociación en el ámbito del proceso penal. Llámese mecanismo de simplificación procesal o procesos especiales. Entonces me llamó mucho la atención ello. Ya he visto que a partir del libro, ya he visto que ya hay otros autores que se han animado a hablar y a escribir respecto a la negociación. Este es un libro que salió a mediados del año pasado y me parece interesante que ya otros autores importantes hayan escrito sobre la negociación y estén escribiendo sobre la negociación. Me parece que es muy interesante, ¿no? Entonces, el título, la negociación en el proceso penal, así como ahora vamos a ver cada capítulo, ¿no? Tenemos, como usted lo desarrolla, los criterios de oportunidad, la terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz, las convenciones probatorias y la conclusión anticipada. Podríamos decir, mi pregunta es que todas estas figuras tienen un denominador común, que sería la negociación. Efectivamente, ¿no? Y es importante este tema de la negociación, creo, en nuestro país, que lamentablemente no es una figura o no son figuras de repente muy utilizadas. Hay cierta reticencia por parte de la defensa de utilizar estas figuras. Yo he visto, por ejemplo, en otros sistemas procesales que es bastante común. Me he sorprendido, por ejemplo, las veces que he ido a Chile, como en Chile es muy común esto. Y incluso el propio juez, de alguna manera, incentiva a ello, ¿no? A la negociación. Pero aquí todavía somos un poco reticentes, tenemos un poco de desconfianza respecto a la negociación, y por eso también me interesó publicar un libro respecto a este tema, con la finalidad también de dar algunos aportes y también dar de alguna manera el mensaje de que la negociación también puede ser una propuesta desde el punto de vista de la defensa, una estrategia de defensa también. Pero no solamente una estrategia de defensa, puede ser una estrategia también del Ministerio Público. Me ha tocado con fiscales, por ejemplo, en los que la negociación ha ido sin ningún tipo de problemas, se ha realizado sin ningún tipo de problemas, pero me ha tocado también fiscales de los otros, que son muy poco reticentes también llegar a una negociación. Y me parece que, por ejemplo, una negociación no solamente es buena para la defensa técnica, también es para la fiscalía, porque a través de una negociación se puede terminar el proceso antes de lo que tendría que terminar, y eso generaría menor carga procesal, que es de lo que más se quejan los fiscales en nuestro país, que tiene demasiado abundante carga. Entonces es una forma para descongestionar. Claro, siempre dentro del ámbito obviamente legal, ¿no? Y cumpliendo los principios que correspondan obviamente, para no generar abusos también en la negociación, que pueden darse, y he visto muchos casos que eso ocurre, ¿no? Correcto. Hablaba del juez, y yo me acuerdo que cuando todos nos capacitábamos, como le decía, me acuerdo 2009, 2010, ¿no? Y venían profesores de Abarrol y también del Ministerio de Justicia, capacitaban jueces y fiscales, y se desarrollaban capítulos de capacitación sobre lo que es los criterios de oportunidad, entrando ya a hablar del primer capítulo de su obra, de los acuerdos reparatorios, y me refiero a que había que lidiar con un cambio de paradigma en los jueces. Principalmente me acuerdo mucho de los jueces. ¿A qué me refiero? Que también la norma procesal penal de alguna manera señala, y el espíritu de la norma para los criterios de oportunidad, del principio de oportunidad principalmente, se habla de un juez mediador, de un juez conciliador, y hablar de un juez mediador, de un juez conciliador en un proceso penal, veníamos saliendo de un código de procedimientos penales que era mixto, inquisitivo, no tenía sus rasgos ahí marcadamente inquisitivos. Entonces, que un juez sea mediador, que invite a conciliar a las partes, oye, llega a un acuerdo, era un poco difícil, ¿no? Y creo que hasta ahora, en un inicio, se ha visto que sí, se ha comenzado a aceptar, pero creo que se ha ido perdiendo.
¿Qué opina al respecto de este juez mediador y cómo lo ve actualmente? Claro, uno de los principales cuestionamientos que se hacía al sistema procesal anterior era que el proceso era demasiado largo, o mejor dicho, demoraba mucho tiempo en terminar un proceso, en realizar un proceso. Entonces, esa fue una de las inquietudes principales de los que, bueno, modificaron obviamente nuestro sistema, cambiaron el sistema al sistema que tenemos en la actualidad. Y producto efectivamente de esa preocupación es que se crean procesos especiales y mecanismos de simplificación procesal que permiten efectivamente que el proceso termine antes de lo que tenía que terminar, ¿no? Siendo un proceso más célere, que es, digamos, era uno de los principales cuestionamientos, como te digo, del sistema anterior. Pero obviamente todo cambio, y sobre todo un cambio tan radical como el que propone el Código Procesal Penal o como proponía recién en el año, a partir del año 2006 que empezó a implementarse, pues era muy difícil, ¿no?, aceptarlo. Y obviamente hubo jueces e incluso fiscales que se tornaron un poco reticentes respecto a estas figuras. Ya poco a poco han ido entendiendo muchos de que es importantísimo este tipo de figuras porque podrían terminar el proceso de una manera más célere y obviamente generar menos carga procesal, como ya había indicado. Desde mi punto de vista, creo importantísimo que el juez tenga esa característica de mediador. Es más, en el libro se hace referencia también a algunos procesos donde está obligado el juez. Así como es. por ejemplo en el proceso por faltas, ¿no? Correcto. O en el proceso, por ejemplo, de ejercicio privado de acción, las famosas querellas, ¿no? El juez, el mismo código le señala que tiene la obligación de buscar una conciliación entre las partes cuando empieza, obviamente, la etapa de juzgamiento, ¿no? Y esa obligación yo creo que podría darse, digamos, a lo largo también del proceso sin ningún tipo de problema. Ahora, en todos los procesos, obviamente, el juez no va a tener esta característica. Obviamente, en los mecanismos como los criterios de oportunidad sí, porque existe lo que se llama un acuerdo reparatorio o principio de oportunidad extraprocesal y también intraprocesal, ¿cierto? Puede ser sin participación del juez, o solamente con el Ministerio Público, o también proceso en el proceso, ¿no? Con participación del juez. Pero hay algunos procesos en los que no ocurre esto, como por ejemplo la colaboración eficaz, que todos sabemos que es una negociación entre Fiscalía y la persona que está siendo investigada, procesada o incluso sentenciada por la comisión de un delito, ¿no? Claro, obviamente va a depender mucho de la información que pueda brindar para poder tener los beneficios. Para poder obtener los beneficios que correspondan. Y bueno, el juez en este caso, lo que va a hacer el juez en este caso, como ocurre en el proceso, por ejemplo, de terminación anticipada, lo que va a hacer el juez es verificar si se ha cumplido todos los requisitos que exige la ley, ¿no? La legalidad efectivamente del acuerdo, si se cumplen los parámetros de ese acuerdo, y el juez lo que va a hacer es aprobar o desaprobar el acuerdo, obviamente. Esa va a ser la función particular del juez. Pero es una labor muy importante, porque sin el juez no podría existir colaboración eficaz ni terminación anticipada del proceso, por ejemplo. Entonces, me parece que el juez cumple para este tipo de procesos especiales y también para mecanismos de simplificación procesal, también cumple una labor muy, pero muy importante, ¿no? Pese a que no tenga esa función de estar directamente vinculado a la negociación. En algunos procesos sí, como hemos indicado, el proceso por faltas, el proceso de, por ejemplo, de ejercicio privado de acción, pero en otros, como el proceso de colaboración eficaz o la determinación anticipada, va a esperar las resultas de una negociación realizada entre la parte imputada particularmente, ¿no? O sentenciada en el caso de colaboración eficaz con el Ministerio Público, ¿no? Correcto. Ahora, en el tema de los criterios de oportunidad, usted muy bien lo desarrolla, están el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas figuras y si ambas también a la vez se pueden aplicar dentro del proceso penal? O sea, en un caso ya con una formalización y donde ya existe comunicación al juez. Perfecto, Hugo. Sí, porque hay mucha confusión respecto al principio de oportunidad de acuerdo reparatorio. Como están abarcados ambos en el artículo 2 del Código Procesal Penal, genera confusión y para muchos es prácticamente lo mismo, pero hay diferencias sustanciales, ¿no? El principio de oportunidad se da por 3 presupuestos específicamente señalados en la norma, ¿no? El que el autor sea víctima a la vez, ¿no? Así en líneas generales, de que haya mínima culpabilidad del autor, ¿no?
alguna circunstancia, digamos, que atenúe su pena y se haya cometido un delito de bagatela, ¿no? Esas son las tres circunstancias de líneas generales, ¿no? En cambio, en los acuerdos reparatorios, no. En los acuerdos reparatorios depende para que sea considerada esta figura de que se haya cometido algún delito. El Código Procesal Penal especifica cuáles son esos delitos en particular. Números. Que son, claro, números. De manera taxativamente establecidos. Sí, y generalmente podemos decir que son la gran mayoría de delitos contra el patrimonio, ¿no? Algunos que otros delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y sobre todo, creo que los más importantes que son los delitos culposos, ¿no? Entonces es una primera diferencia. Una segunda diferencia también que a mí me parece que es muy importante, y creo que yo lo establezco en el libro, es que los acuerdos reparatorios para esos delitos expresamente señalados en el Código son de obligatoria realización por parte de la Fiscalía. O sea, se convierte en lo que se llama en un presupuesto de procedibilidad para continuar con un proceso, ¿no? Un requisito de procedibilidad, como se denomina en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal. O sea, si estamos, por ejemplo, en un delito culposo, la Fiscalía tiene primero la obligación, antes de realizar una investigación, lo primero que tiene, al haber establecido la existencia de un delito culposo, para continuar la investigación, tiene la obligación de buscar que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio. Si no lo hace, estaría incumpliendo ese requisito de procedibilidad de mi punto de vista y por ende se podría, si es que formaliza investigación preparatoria sin haber realizado el acuerdo, podríamos interponer tal vez, en caso de la defensa técnica, un medio técnico de defensa, ¿no? Que es la conocida, está las excepciones, en primer lugar, están las cuestiones previas y las cuestiones prejudiciales. En este caso se podría presentar una cuestión previa ante el juez, señalar al juez que no se ha cumplido un requisito de procedibilidad, pues efectivamente, o sea, es importantísimo. Ahora, yo veo, por ejemplo, Hugo, que en muchos casos, muchas veces las defensas técnicas no plantean esto. Ahí hay una responsabilidad en conjunto, tanto de fiscalía como de las defensas también. Así es. Yo creo que en este tipo de delitos el fiscal está obligado como un requisito de procedibilidad y si es que no lo hace la fiscalía, podría presentarse una cuestión previa. Ahora, otra cosa. No solamente tenemos la posibilidad de la cuestión previa, la segunda posibilidad que podríamos tener es respecto a tu pregunta. ¿Qué pasa si el fiscal formaliza investigación preparatoria? Ya entramos, obviamente, al proceso en sí, el conocimiento del juez, competencia del juez. Entonces, si es que no queremos presentar una cuestión previa ante el juez, que, ojo, la cuestión previa tiene como finalidad declarar nulo todo lo que se ha actuado, ¿cierto? Y retrotraerse hasta el cumplimiento del requisito de procedibilidad. Si no queremos eso, tenemos una segunda alternativa. Ya depende, obviamente, de la estrategia de defensa que tenga cada abogado defensor. Se puede plantear un acuerdo reparatorio intraproceso. O sea, se le puede pedir al juez, señor juez, realice un acuerdo preparatorio, una audiencia de acuerdo reparatorio. Y en esa audiencia, si el juez considera que se cumplen los requisitos, pues de alguna manera va a instar, con lo que señalaba, a que la fiscalía y la defensa del imputado, y también obviamente la parte agraviada, puedan llegar a un acuerdo y culminar el proceso. Se convierte en un juez mediador. Mediador, efectivamente. Y culmina evidentemente el proceso, claro, cumpliéndose todas las obligaciones adquiridas. El fiscal se abstiene del ejercicio de la acción penal, que significa prácticamente que no va a generar ningún tipo de antecedente para la persona que ha cometido el delito, ¿no? Cosa que me parece que es muy interesante, una figura muy interesante que creo yo que tiene muchísimos temas de qué hablar, pero que en el libro se señala. Ahora, este desconocimiento, como estamos conversando, finalmente no ha contribuido a que se logre ese fin, ¿no? Con estas figuras, que es la descongestión de la carga procesal, tanto a nivel fiscal como judicial. Porque, como usted bien dice, es cierto, se ven todavía casos, tanto a nivel de investigación fiscal como ya con procesos propiamente, con formalizaciones de delitos culposos, ¿no? Donde se pueden llegar a acuerdos, pero finalmente no se hacen, y a lo que voy es,
si bien existe la figura, si bien todos lo pueden aplicar, pero finalmente no se está haciendo. Entonces, ¿qué se debería hacer para que realmente se pueda cumplir con ese fin y descongestionar esos casos que deberían llegarse a acuerdos, ¿no? Como bien señala usted, tanto sea antes de que sea formalizada entre fiscal y defensa o con el juez, pero que finalmente no se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para poder instar nuevamente a que estas figuras cobren otra vez vigencia como en aquel momento cuando entraba toda esta reforma que mencioné hace un momento? Uno de los principales problemas que veo es que creo que lo que de alguna manera impide que la Fiscalía pueda realizar mayor cantidad de acuerdos reparatorios y también de principios de oportunidad es el tema económico, ¿no? Muchas veces la persona que comete el delito no tiene los medios para poder cumplir con una reparación civil, y creo que lo que más interesa a la parte agraviada en este tipo de casos es la reparación civil, en primer lugar. En segundo lugar, veo también de que hay partes agraviadas que no les interesa la reparación civil, lo que quieren es una sentencia, y de repente la Fiscalía no puede controlar ello. Entonces se ve empujada la Fiscalía a continuar efectivamente la investigación. Por ejemplo, un caso de un homicidio culposo. Muchas familias dicen, no, yo quiero que este señor termine en la cárcel, sin entender que existen este tipo de procedimientos que pueden culminar. Y si bien es cierto, muchos van a decir, no, no quiero absolutamente nada de reparación civil, sobre todo aquella persona que ha matado a mi familiar, pero son figuras que podrían ser utilizadas. En tercer lugar, creo que también parte también de un problema en el caso de la Fiscalía. El hecho de tener temor, muchos fiscales, de que puede existir un cuestionamiento a su función. Entonces, ellos consideran de que podrían recibir cuestionamientos de las partes agraviadas y que les podrían traer algún tipo de problemas que puede generar un riesgo incluso para mantener su trabajo como fiscales, ¿no? Que obviamente eso es lo que le da tranquilidad para poder desenvolver su función de manera tranquila. Muchos fiscales dicen, si esto me va a traer algún tipo de problema, mejor sigo el proceso penal común, ¿no? O insto de repente algún otro proceso especial, ¿no? Pero no utilizo de repente el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad, que puede ser muy interesante porque podría acabar el proceso en diligencias preliminares, ¿no? O en todo caso en investigación preparatoria en el peor de los casos. E incluso el Código Procesal Penal señala que podría ser también en etapa intermedia. Así es. En control de acusación también se podría también realizar una audiencia de acuerdo reparatorios o principio de oportunidad, de criterios de oportunidad, como se llaman estas figuras en líneas generales, ¿no? Entonces, yo creo que esto implica de que el Código Procesal Penal o el legislador, al momento de considerar que incluso hasta en etapa intermedia se pueda utilizar estas figuras, lo que está prácticamente diciéndonos a todos es que se tiene o se puede o se tendría que aplicar estas figuras, dar la posibilidad que las partes procesales lo hagan, ¿no? Solo dependería de la decisión del fiscal. Y la voluntad de las partes. Y otra cosa, voluntad de las partes y también un poco de muñeca del fiscal. Correcto. Porque si el fiscal tiene un poco de muñeca, un poco de control, tendría que ser muy, pero muy veraz al momento de conversar con la parte agraviada y señalarle hasta qué punto puede llegar en el proceso. Lo que a veces no pasa. ¿Por qué? Porque lamentablemente la parte agraviada lo ve como algo negativo. No, el fiscal me está diciendo esto significa. Ese es un problema que tenemos lamentablemente en la sociedad y creo que tenemos que cambiar. Es un tema cultural. Somos muy litigantes, creo yo, y es un problema muy grande. Por eso la negociación se hace muy difícil muchas veces, incluso para el propio fiscal. Así que yo entiendo eso. Soy abogado defensor, pero yo entiendo muchas veces eso, ¿no? Cuando hay posibilidad, hay que entender que el abogado defensor tiene que coadyuvar también a la negociación, porque es una posibilidad. Si yo soy abogado de la parte agraviada, también tengo que velar efectivamente por ello. A veces el abogado tiende efectivamente, no solamente por desconocimiento, sino muchas veces tiende a llevar un proceso porque es, digamos, con lo que se siente más cómodo como abogado defensor, ¿no? Correcto. Esas cosas creo que se tienen que cambiar. Es un tema cultural, como tú dices. Claro, porque sobre todo, como bien señala, en la etapa intermedia, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo de principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, y eso fue ya establecido incluso por acuerdo plenario también, pero ahí la crítica sería que se ha tenido que de alguna manera, si cabe el término, estirar el momento hasta la posibilidad de llegar a un acuerdo de etapa intermedia cuando se pudo hacer antes. Entonces, en otras palabras, se perdió
todo el tiempo de investigación preliminar, investigación preparatoria, y se tenía que o se tuvo que llegar hasta una acusación, etapa intermedia, para recién llegar a un acuerdo, y cuando se pudo ahorrar todo ese tiempo y finalmente cumplir con esa descarga procesal penal. Pero vamos, finalmente igual se permite en etapa intermedia, y claro, hay algunos casos que ya entran un poco en reflexión, ya teniendo una acusación, entonces de alguna manera se flexibiliza también por parte de la defensa, por parte del imputado, de llegar a un acuerdo, porque ese acuerdo, si bien estamos cuestionando y criticando un poco la función de la Fiscalía por desconocimiento, por impericia en técnicas de negociación, también, que es otro tema interesante, pero también hay que reconocer que también hay cierta y parte de responsabilidad de los abogados defensores también, ¿no? Claro, porque no quieren reconocer la responsabilidad, o no existe una buena comunicación al cliente o a su cliente, y a veces pues el querer reconocer sobre un delito culposo, como usted dice, la responsabilidad, entonces prefieren no reconocer, prefieren, como usted dice, somos muy litigiosos, litigantes, y queremos ir a la controversia y tratar de lograr el objetivo de declarar que no hay ni siquiera una responsabilidad culposa, sino una inocencia total, y intenta durante la investigación preliminar preparatoria, pero cuando ya se ve con una acusación dice, no, ya vamos, entremos a negociar. Entonces, finalmente es cultural lo que nos lleva a no entrar a esta negociación como lo ve usted o lo ha visto en Chile. Sí, y la Fiscalía, por ejemplo, por eso toma algunas decisiones. Yo he visto, por ejemplo, que la Fiscalía dice, ya encontró la acusación, si tú quieres un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad, no te lo voy a dar. Sí. Llegamos por lo menos a una terminación anticipada, tal vez, aunque ya Así eso es. también, como sabemos, también puede ser cuestionable, pero eso es otro tema. En el libro también se explica, ¿no? Si se puede aplicar la terminación anticipada del proceso en etapa intermedia o no, porque es un tema también debatible. Han pasado muchísimos años, hace poco ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema señalando que no. Pero es un tema debatible. Hay muchos jueces que aplican terminación anticipada en etapa intermedia sin ningún tipo de problema. Entonces, la Fiscalía dice, no, yo no te voy a aceptar ya en esta etapa, ya con acusación, a lo mucho te aceptaré una terminación anticipada. Y algunos fiscales incluso que no aceptan terminación anticipada. Dicen, bueno, anda a juicio, vas a juicio y llegas a una conclusión anticipada, ¿no? Entonces, eso es, digamos, son circunstancias que no lo señalan el código, pero que pasan en la vida real, en el día a día, ¿no? Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, que se pueda negociar y se pueda, digamos, de alguna manera determinar, y el fiscal también tiene que ser muy serio en esto, verificar hasta dónde puede llegar, porque hay muchos casos, por ejemplo, que los va a llevar a juicio y los puede perder. Y otra cuestión que es importante, eso es importantísimo, el fiscal tiene que ser muy inteligente por eso. En vez de perderlo, de repente llevarlo, ¿no?, a un mecanismo de simplificación procesal como este. Hay otro problema también. Como somos muy litigiosos, los abogados, y en general, toda persona, creo que en el país es así, creo que nos hemos acostumbrado a ver pues muchas personas que dicen te voy a meter preso, ¿no? y efectivamente... Cada uno quiere imponer su razón. Así es. Muchas veces los abogados, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? No, vamos a esperar. Vamos a esperar qué es lo que logra la Fiscalía para poder tomar una determinación. Y eso puede ser cuestionable, efectivamente, ¿no? Creo yo que también la defensa técnica podría tener una perspectiva desde antes para poder buscar de repente una negociación desde ya, desde digamos, incluso diligencias preliminares, pero van a haber algunos casos en donde efectivamente la defensa técnica, por una cuestión estratégica, vaya a tener que esperar, ¿no?, a que por lo menos haya una formalización de investigación preparatoria y la actuación de determinada diligencia para poder recién dilucidar si es que puede llegar a una negociación o no. ¿Por qué? Porque la defensa técnica no tenemos los medios que tiene el Ministerio Público para realizar investigación. El Ministerio Público puede mandar oficios a diferentes instituciones públicas y las instituciones públicas lo van a informar. En cambio, para la defensa técnica eso es un poquito difícil. Entonces, va a depender, es una cuestión ya estratégica, va a depender de cómo es el caso, qué es lo que se necesite determinar en el caso, qué elementos de convicción se necesite actuar para verificar si es que se puede llegar a una negociación, digamos, en las primeras etapas del proceso o en los primeros pasos del proceso, o de repente un poquito más allá, cuando ya haya algún tipo de actuación investigatoria de parte de la Fiscalía. Correcto. Ahora, en su tercer capítulo trata la terminación anticipada.
Estábamos hablando de los criterios de oportunidad, ¿no? El principio de oportunidad, acuerdo reparatorio. La terminación anticipada. ¿Cuál es la diferencia de esta figura con los anteriores, ¿no? Con el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y la terminación anticipada. Ajá, hay bastantes diferencias, pero creo que una de las diferencias más importantes es que este es un proceso especial. Así lo ha llamado el Código Procesal Penal, proceso especial. Eso significa que es un proceso con características diferentes al proceso común, que es el proceso que se tiene que dar para todos los casos, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Cuándo es que se da este proceso especial? En primer lugar, tiene que haber lo que se llama, lo que dice el Código Procesal, la confesión del imputado, que desde mi punto de vista no requiere tener las características, y eso lo digo en el libro, de la confesión, ¿no? Que está plasmada como confesión en el Código Procesal Penal. Basta, desde mi punto de vista, para acudir a una terminación anticipada con el reconocimiento de los hechos, que es una cosa completamente diferente a la confesión. La confesión exige que existan otros elementos que corroboren la declaración de la persona imputada, ¿cierto? ¿Ok? En el caso del reconocimiento de los hechos no es necesario eso. ¿Ok? Eso en primer lugar. ¿Esto qué genera? Genera importantes beneficios. Por eso se dice que este proceso, digamos, está relacionado con el derecho premial. Y entre los beneficios está, como primer beneficio, y lo pongo en el libro, la posibilidad de negociar tu pena con la fiscalía. Eso es el primer beneficio, que creo que es un beneficio muy interesante, que se pueda negociar la pena con el fiscal, con la fiscalía. Primer beneficio. Segundo beneficio, a ese acuerdo que hayan arribado se le puede reducir, se le reduce obligatoriamente, el juez lo hace, le reduce una sexta parte, ¿cierto? Ojo, así es. Siempre y cuando el juez haya aprobado ese acuerdo, porque el juez puede desaprobarlo. Correcto. Si ve, bueno, que hay alguna irregularidad, alguna ilegalidad, alguna desproporción, algún ámbito irrazonable, por ejemplo, que se le haya obligado al imputado a reconocer los hechos, a cambio, obviamente, de no recibir una pena. Así es. Esas cosas tiene que el juez verificar, y si el juez verifica que todo está correcto, le va a reducir una sexta parte, y si hay confesión sincera, ahí sí entraría la confesión sincera. Si en el caso existiría confesión sincera, incluso estaríamos por debajo, un tercio por debajo del mínimo, podría ser, como señala el Código Procesal Penal, al que se sumaría una sexta parte. O sea, serían dos beneficios a la vez en el caso de confesión sincera. Bueno, en el libro también hago referencia que yo he visto muy pocos casos de confesión sincera que se apliquen en terminación anticipada, pero he visto casos. Y se ha aplicado estos beneficios de reducción de pena. Entonces, por eso tiene relación con el derecho premial. Porque una persona que acepta los hechos delictivos, acepta la imputación fiscal, que puede ser total o también puede ser parcial, ¿no? De repente la fiscalía imputa 4 hechos y el imputado acepta 3. La terminación va a ser respecto a esos 3. El hecho en el que no ha reconocido va a continuar las causas, obviamente, del proceso, ¿no? Me parece muy interesante. Y otra situación interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el juez desaprueba? Ya la persona aceptó, reconoció haber cometido los hechos. ¿Eso implica una sentencia de todas maneras? No debería serlo. Porque el Código Procesal Penal señala que este proceso tiene que ser en cuerda separada, como se denomina, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que esa declaración, si es que el juez no la acepta, o de repente el imputado no acepta las condiciones del fiscal al momento de negociar, ¿no? O el fiscal no acepta la negociación, y se trunca de repente la negociación, esa declaración en la que él reconoce los hechos no se puede ser considerar. Utilizada tampoco. No se utiliza. No se utiliza. Y esto también tiene una razón de otro tema de que es también materia de debate. ¿El imputado tiene derecho a mentir? Bueno, particularmente yo creo que no es derecho, pero sí una facultad. ¿Por qué? Porque es que habría una cuestión de un estado de necesidad justificante, más o menos, artículo 20, inciso 4, ¿cierto? El imputado está en riesgo su libertad. Y si entendemos que la libertad es el segundo derecho más importante que tiene el hombre después de la vida, y que la administración de justicia es un bien jurídico que es de menor valor que la libertad, una persona podría mentir con la finalidad de evitar perder su libertad. Y eso también está en el delito de violencia o resistencia de desobediencia a la autoridad, ¿cierto? En el delito de desobediencia a la autoridad, resistencia o desobediencia a la autoridad,
también implica eso. En su última parte que dice, salvo considere que lo que está haciendo es arbitrario. Así es, Entonces dice, puede resistir. claro, una persona, salvo que se trate de su propia detención, dice, una persona puede resistirse a la autoridad o puede no obedecer a la autoridad si es que se trata de su propia detención. Entonces el Código Penal ya está señalando, mira tú, 2 artículos está indicando la importancia que tiene la libertad, ¿no? La libertad. Entonces, no es un derecho, porque el derecho no puede garantizar algo que es obviamente injusto, algo que es contrario, obviamente, a la moral. Pero sí es una facultad que puede tener una persona. ¿Eso qué implica? Implica que lo que diga un imputado no podría ser utilizado en su contra desde mi punto de vista, ¿no? Pero es un tema debatible, obviamente. Totalmente. ¿No? Claro, tampoco podría decirse derecho, porque los derechos de por sí tienen un contenido legítimo, ¿no? Y el mentir propiamente no tiene esa característica de legitimidad, porque de alguna manera no sirve para regular la convivencia pacífica de las personas. El mentir obviamente es algo más bien contrario, negativo a esa regulación pacífica positiva de las personas. Pero, claro, podríamos decir que tiene esa implicancia, pero no lo podemos categorizar como un derecho. O sea, queda clarísimo que no es un derecho. La persona está en la libertad, obviamente, de no autoincriminarse y lo que tiene derecho es a guardar silencio. No, pero no a mentir. ¿No? Entonces, eso queda clarísimo. Ahora, otra diferencia de la terminación anticipada con los criterios de oportunidad, podríamos decir también, es que en los criterios de oportunidad, como bien señaló, se aplican a aquellos delitos que tienen una lesión a bienes jurídicos no tan graves, por decirlo de alguna manera. Y con la terminación anticipada sí no tiene límite para negociar en los delitos. Por más pena grave que sea o delito grave que sea, pues aquí la negociación siempre va a ser viable porque lo que va a reducirse es la pena. En otras palabras, puede ser un delito grave de 15, 20 años, pero si convienen las partes, fiscal y defensa del imputado, y el imputado debidamente informado, llegar a un acuerdo, se le va a reducir este sexo y probablemente, si hay confesión sincera, como dice, también, que es permitido ya también por ciertos pronunciamientos de la Corte Suprema, un acuerdo plenario, si no me equivoco, que se le suma la reducción de pena y que probablemente no sea una pena suspendida, sino una pena efectiva, pero que se puede negociar. Eso es otra gran diferencia también de que podemos encontrar. Y además hay un cuestionamiento grande. Y eso también ha generado algunas modificaciones respecto a esta figura, ¿no? Jurídica. Porque, por ejemplo, hay un cuestionamiento respecto si se puede utilizar esta figura para delitos, por ejemplo, tan graves, considerados por la sociedad, de tanto rechazo social, como es el caso de las violaciones, por ejemplo, sexuales. Pero lo que no se comprende es que los delitos de violación sexual tiene penas tremendamente excesivas. Correcto. Que igual van a generar sanciones penales excesivas, por más de que se apliquen ese tipo de figuras. Entonces, pero bueno, también hay casos también relacionados a las lesiones a las mujeres o integrantes del grupo familiar. Porque ahí también muchos cuestionan y dicen, bueno, yo, por ejemplo, un tipo es un agresor a una mujer o un integrante del grupo familiar. Esa mujer o integrante del grupo familiar depende de esta persona. Si tiene ese proceso, este sujeto lo que va a hacer es llevarla del pescuezo prácticamente y obligarla a negociar. Entonces, hay ese tipo de cuestionamientos, se ha hecho el legislador y ha tratado de alguna manera en este tipo de delitos o particularmente no buscar que no se aplique, ¿no? Este tipo de figuras como la terminación anticipada. Desde mi punto de vista, de manera equivocada, ¿no? Como usted dice también, es que para la aplicación de estas figuras también han tenido que ver consideraciones de política criminal, ¿no? Definitivamente. Para poder de alguna manera también ver en qué casos sí y en qué casos no, porque claro, el Estado a través de su ius puniendi, no con el sistema procesal penal, de alguna manera también trata de controlar y trata de ser duro, implacable en ciertos casos y en ciertos casos que también considera que no se aplica. En el siguiente capítulo, el 4, usted trata también, para ir avanzando en el libro, la colaboración eficaz, ¿no? Que también tiene sus propias características, que últimamente ha sufrido ciertas modificaciones, ¿no? Porque se ha visto quizás en algunos procesos de emblemáticos donde se ha venido dando un uso abusivo y excesivo de las colaboraciones eficaces, pero que finalmente se han introducido estas modificaciones, como que ahora pues tenga que participar siempre el abogado defensor, que se tenga que grabar las negociaciones de colaboración eficaz y otras más.
este proceso de colaboración eficaz, ¿cómo ayuda también a poder descongestionar el proceso penal o el sistema de justicia penal? Es tremendamente importante porque creo yo, que este proceso puede generar un ataque directo a las organizaciones criminales, que es una de las problemáticas grandes que tenemos también en el ámbito del derecho penal, ¿no? Una preocupación muy grande respecto a las organizaciones criminales, pese a que han habido modificaciones el año pasado también que han generado de que este tipo de organizaciones ya y le han puesto tengan plazo, características específicas. Si le han puesto plazo, por ejemplo, que eso es interesante porque muchas veces he visto casos de colaboración eficaces que esos plazos son demasiado exiguos, ¿no? Ahora, evidentemente, es un mecanismo de mucha ayuda a la Fiscalía también. Correcto. Porque podría obtener información, pero siempre y cuando sea bien utilizado. Como bien has dicho, se ha utilizado muchas veces de mala manera, como un elemento incluso que pueda generar cierta amenaza a personas que van a ser investigadas o que están siendo investigadas incluso para sentenciados, como te digo, ¿no? Y se ha utilizado como una amenaza. Tienes que llegar, o si no, voy a pedir una pena para ti. Entonces, no, es de coacción también. Es una situación de coacción. Y antes de la modificatoria, estas reuniones preliminares que tenía una persona que, por ejemplo, era imputada, podría ser imputada o sentenciada por la comisión de delito con la Fiscalía, no era necesario que participe el abogado. O sea, lo trataban al abogado como una especie de, digamos, traba. Cuando al contrario, puede ser una estrategia de defensa también. Y hay mucho sesgo, ¿no? Sí, definitivamente se le ve al abogado como el que es el que perturba esto y más bien el abogado podría ser el que coadyuve sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, sobre todo porque el imputado tiene que entender lo que significa llegar a un acuerdo de colaboración eficaz, que si eso implica renunciar a un contradictorio, a un futuro juicio oral, donde está renunciando a defenderse prácticamente a cambio de. Entonces, y como bien señala, esto se ha prestado a veces a alguna suerte de coacción y sin el abogado y todo. Entonces, con mayor razón, creo que esta modificación de alguna manera sí creo que está correcta, porque el abogado puede coadyuvar, hacerlo entender, mira, esto va a pasar, estás renunciando a esto, a tal derecho, ya no vamos a ir a un juicio, ya no nos vamos a defender, pero vas a tener tal beneficio a cambio de que entregues tal cosa. Pero bueno, se lo ve así y ahora también se redujo el plazo y finalmente pues también se han visto negociaciones de colaboración eficaz que nunca terminaron de corroborarse y se lograron prisiones preventivas con los solos dichos sin corroboración. Y finalmente personas que terminaron con prisión preventiva terminaron siendo sobreseídas su caso. Por eso es importantísimo, porque podemos llegar a una conclusión. Y no solamente respecto al proceso de colaboración eficaz, sino también a todas las modificaciones que se han estado dando. Generalmente los abusos o el ejercicio abusivo genera de que el legislador diga, mejor modifico. Y eso es lo que está pasando. Se ha utilizado, lamentablemente, no por todos, pero sí lamentablemente por un grupo de fiscales que han utilizado mal esta figura, han generado mucho abuso respecto a esta figura y por eso en el transcurrir del tiempo ha ido modificándose esta figura. Por ejemplo, se hizo obligatoria, por ejemplo, la corroboración. La Corte Suprema también lanzó pronunciamientos muy interesantes señalando que una corroboración no se da por otros colaboradores eficaces. No se puede corroborar entre ellos. Porque eso estaba ocurriendo. Que no solamente bastaba con la declaración de colaborador. ¿Por qué? Porque antes se le llamaba colaborador a quien le quedaba la información sin ser corroborada. Ahora, con todas las modificaciones que se ha dado, se le dice aspirante a colaborador, porque ahora tenemos que entender que colaborador es aquel que ya fue sentenciado, que ya se corroboró, que el juez ya aprobó el acuerdo arribado entre la Fiscalía y la persona pues que es aspirante a colaborador. Y recién, con la emisión de la sentencia, ya esta persona ya es colaborador. Recién su dicho puede tener vinculación de repente a otros casos dentro del proceso. Ahora, otro problema era también los plazos, ¿no? Que se sometían, llegaba a un acuerdo, se iniciaba, se le ponía un código y la colaboración pues se daba en el largo tiempo de 1, 2, 3, 4 años. Ahora con esas modificaciones se han dado 8 meses
caso común, 16 complejo, ¿no? Y para incluso organizaciones criminales. Y ya ha saltado, hay muchas críticas de muchos opositores, pero si estamos frente a un verdadero colaborador, a una persona que realmente califica como colaborador eficaz, no debería tomar mucho tiempo porque el fiscal esto le exige a que sea más riguroso al momento de aceptar a una persona como colaborador, porque primero le va a decir, a ver, ¿qué información tienes en las negociaciones previas, en las negociaciones informales que se denominen estos procesos? Y hacer el filtro de si realmente es un buen candidato a colaborador o no, para ver si realmente tiene la información y no simplemente utilizar su dicho sin saber si va a terminar corroborándose o no. Porque si finalmente es una persona, repito, que cumple con todas las características y realmente tiene toda la información, porque debería tenerlo, porque si no, no sería un colaborador, porque el colaborador principalmente o mayormente es aquella persona que ha participado en el delito y conoce cómo funciona, por ejemplo, una organización criminal y por tanto debe tener la información. Entonces, si tiene estas características, no debería demorar mucho tiempo para poder corroborar su dicho. Entonces, yo creo que esta modificación de alguna manera exige a que el fiscal sea mucho más celoso y riguroso al momento de calificar a una persona como candidato a colaborador eficaz. Sí, y tienes completa razón. Evidentemente tiene que ser muy riguroso el fiscal, pero a veces no lo es. ¿Por qué? Porque digamos, se le presenta la posibilidad de recibir información. Tal vez podemos hablar de una carpeta en particular, pero hay casos que son verdaderamente complejos, donde un aspirante a colaborador podría dar información sobre diversas carpetas que se estén realizando. Entonces ahí es el cuestionamiento. El término es suficiente, por ejemplo, para casos de colaboradores que tengan información en diferentes carpetas y puedan ser utilizados en diferentes procesos, ¿no? Ahí está el tema. De repente, si es una sola carpeta, sí podría ser un tiempo. El fiscal tiene que ser muy riguroso, tratar evidentemente de que los actos de corroboración se realicen bastante más rápido de repente, pero va a haber casos que van a ser verdaderamente complejos, información que tenga el colaborador que pueda repercutir en diferentes procesos. Ahí la cosa creo yo que podría cambiar, ¿no? Y por eso merecería de repente algún plazo. Ahora, obviamente, el plazo del proceso lo establece prácticamente un plazo el proceso. Muchas veces el fiscal está obligado el fiscal a cumplir esos plazos, esos plazos, ¿no? Entonces, muchos dicen, entonces, tendría que no excederse en ello. Entonces, ese es el principal cuestionamiento. Yo creo que sí. El fiscal, si considera que hay un aspirante a colaborador que puede corroborar efectivamente, valga la redundancia, esa información, pues justamente hacer todo lo posible para en el menor tiempo posible corroborar esa información y llegar a un acuerdo, ¿no? Correcto. Ahora, para terminar, nos faltan dos figuras, las convenciones probatorias y la conclusión anticipada, que también lo toca a usted. ¿Nos podría explicar las características principales de una convención probatoria y de una conclusión anticipada como parte de la negociación del proceso? Claro que sí. Las convenciones probatorias son una figura muy interesante y que lamentablemente en nuestro país no se escribe mucho acerca de ellas. Una figura muy novedosa, dicho sea de paso, estatuida pues en nuestro Código Procesal Penal y consiste en el acuerdo que se puede arribar entre Fiscalía y la parte imputada, o tal vez la parte, en este caso el actor civil, respecto a algún medio de prueba, ¿no? La Fiscalía puede presentar medios de prueba en etapa intermedia en control de acusación y las partes podrían asumir ya ella como prueba. ¿Qué va a significar esto? Es algo importantísimo que descongestiona también el propio juicio. El juicio va a impedir de que entre a debate. O sea, por ejemplo, hace unos meses atrás estuve un proceso por feminicidio y la Fiscalía consideraba el protocolo de pericia necropsia y yo consideraba que ese protocolo era favorable a mi patrocinado, más bien demostraba que mi patrocinado era inocente. Entonces, ¿para qué llevarlo a debate? Sería una locura, ¿cierto? Que se le cite al perito, que se le haga con el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio. Para mí es prueba y llegamos a un acuerdo efectivamente para que pase a juicio ya como prueba. Eso descongestiona muchísimo porque imagínense ya
el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Ya eso ya prácticamente ya no se realizaría. Entonces, es una posibilidad muy interesante. Si hay un medio de prueba presentado por el fiscalía, la fiscal y el abogado defensor considera que es positivo para él, que más bien demuestra su tesis, ¿no?, de defensa, pues podrían llegar a un acuerdo reparatorio. O al revés, también las partes procesales pueden presentar medios probatorios y la fiscalía considerarlo. ¿Eso qué va a generar? Generar que no entre en debate en la etapa ya de juzgamiento. O puntos neutros, ¿no? Como bien señala, un feminicidio o un homicidio cualquiera, donde el debate no sea, pues, discutir que la persona ya está fallecida o muerta, ¿no? Entonces yo no voy a ir a discutir el certificado de necropsia o de defunción porque yo no voy a poner como punto controvertido si está muerto o no, está muerto, sino lo que vamos aquí a discutir es si mi cliente lo mató o no. Así es. En este caso fue interesante porque las lesiones que se determinaron, la hipótesis de la fiscalía en este caso fue que mi patrocinado había matado a la víctima, pero todas las lesiones que aparecían en el cuerpo según este protocolo de necropsia eran perimortem, o sea, producto de la muerte. No había una lesión de repente antemortem que pueda generar efectivamente la muerte. Entonces a mí me parecía que era conveniente. Creo yo también ahí la fiscalía no entendió el término, creo yo, más bien malinterpretó y consideró que esta era su prueba principal, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ya es una cuestión de evaluar los medios de prueba y ver cuáles son los convenientes, que no es necesario efectivamente debate y ya llevarlos ya como prueba ya y que se considere como prueba por parte de los jueces en juzgamiento. Correcto. O el juez de juzgamiento. Claro, muy interesante conocer también cuál es, como se denomina, ¿no?, la teoría del caso, la tesis de defensa o de la tesis de la fiscalía, y de acuerdo a eso llegar a un acuerdo sobre las pruebas para ya no generar este debate. Y finalmente, la conclusión anticipada. ¿Qué margen de negociación tiene una conclusión anticipada a diferencia de todo lo que hemos hablado? Para muchos, ninguna. Para muchos, pero yo creo que sí. Porque antes de llegar a un juzgamiento puede haber una negociación, ¿no? Podría el abogado defensor acudir al despacho del fiscal y buscar llegar a un acuerdo para plasmarlo en juzgamiento. El problema es que muchas veces se hace muy difícil para un abogado defensor y a veces mucho más difícil para el fiscal cuando ya tiene una acusación hecha, ¿no? Pero sería muy interesante, pues, terminar efectivamente a través de una conclusión anticipada. Creo que tiene que haber mayor apertura respecto a esto. En la conclusión anticipada también se exige el reconocimiento de los hechos, pero acá hay una cuestión interesante, que la conclusión anticipada solamente se puede realizar en etapa de juzgamiento, ¿no? Al iniciar la etapa de juzgamiento, mejor dicho, la actuación probatoria, antes de realizar la actuación probatoria, se le va a preguntar a la persona acusada si se considera responsable o no de los hechos. Y si se considera responsable puede ser total o también puede ser parcial también su reconocimiento. Correcto. Va a generar efectivamente la posibilidad de que se puede llegar a una negociación. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que hace comúnmente los jueces o el juez de juzgamiento? Pues determina obviamente la pena partiendo obviamente de la determinación realizada por la fiscalía en su requerimiento acusatorio, y eso lo toma en cuenta y normalmente, digamos, en la pena mínima normalmente lo toma en consideración y a eso le rebaja hasta una séptima parte, porque eso es lo que permite, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que permitiría en conclusión anticipada. Menos beneficio de lo que corresponde a terminación anticipada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reconocimiento hecho en etapa ya estelar del proceso. Estamos hablando de la etapa de juzgamiento, la última etapa del proceso, por eso. Entonces, normalmente existe esa reducción, pero yo creo que sí hay margen de negociación, porque esto puede estar preparado desde antes ya, con un acuerdo con la fiscalía, antes de la etapa del juzgamiento. Es más, se podía pedir al juez que se llegue a una negociación incluso con la fiscalía. Lo que pasa es que como ya están hechos los parámetros, están determinados los parámetros, muchas veces no es necesario, porque el juez dice, la pena mínima hay que reducir la séptima parte. Entonces, si estamos hablando de la pena mínima, ¿ya qué negociación podría existir con la fiscalía? Bueno, eso va a depender mucho, obviamente, del criterio que tenga el juez, pero yo creo que sí podría existir un margen de negociación todavía. Sí, claro. Interesante, sí. Yo he visto casos donde incluso la fiscalía ya con acusación, entrada a juicio, y efectivamente incluso los jueces, el juez o el colegiado dice, ¿cómo te consideras? Si no soy culpable, a ver, converse con la fiscalía si hay un acuerdo, ¿no?, de conclusión. Y claro, la fiscalía, por ejemplo, ha pedido en su acusación y pasó el control y está en juicio 7 años, pero incluso, dependiendo de también las destrezas de negociación, si uno llega
a una conclusión anticipada, acepta la acusación tal cual, la fiscalía de esos 7 puede reducir un poco menos y el juez de unipersonal o el colegiado los acepta. Es más, hasta reducir un poco más del mínimo aplicando el principio de humanidad de las penas, el fin constitucional de la pena, las condiciones personales del imputado, de acuerdo a la gravedad del hecho. Entonces, sí hay margen de negociación. Yo te comento un caso muy interesante. Hace unos meses atrás tuve un caso donde llegué a una negociación con la fiscalía y ahí excelente la fiscalía. Vio la posibilidad de negociar. Y no solamente es una séptima parte. El proceso había durado más o menos, el proceso tenía 10 años más o menos de desenvolverse el proceso. Eso generó también una reducción mayor por el tiempo del proceso. Y de verdad fue increíble porque el juez, fuimos ya con esa propuesta ya al juicio. Fundamentamos ambas partes, ¿no? Lo conveniente para que el juez entienda de que era legal este acuerdo que habíamos arribado, que el juez efectivamente consideró ello en su sentencia, fundamentó bastante bien el juez eso, y estamos hablando de una pena que era una pena suspendida cuando estaba en la séptima parte, no llegaba ni siquiera a los 6 años. Entonces, digamos que se convierte también en un mecanismo muy interesante de negociación, pero va a depender única y exclusivamente de las partes procesales llegar a un acuerdo. La fiscalía tener oído para escuchar y también para proponer, y también la defensa técnica tener esa misma predisposición. Tener apertura, ¿no? De todas maneras. Correcto. Bueno, profesor, llegamos al final del programa. Creo que ha sido una conversación muy provechosa. Le agradezco por estar en nuestro programa. No nos alcanzó el tiempo para hablar de su segunda obra, que es Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, pero queda pendiente una nueva invitación para poder profundizar sobre esa obra, que también es muy importante y actualmente, sobre todo, por los altos índices también de este grupo vulnerable, ¿no? De nuestra sociedad, y que la norma también ha sufrido ciertas modificaciones, tiene un tratamiento muy especial que es importante conocer. Nuevamente le agradezco por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias, Hugo. Un placer haber estado contigo. Y bueno, cuando tú quieras, estoy ya a presentarme y hablar pues de estos temas tan importantes para todos en el ámbito jurídico. Muchísimas gracias por tu invitación. Correcto. Y solo para terminar, una invitación para que puedan adquirir su obra, ¿no? Los interesados de lo que hemos hablado el día de hoy sobre la negociación en el proceso penal. Bueno, les invito a todos los que me están viendo y oyendo en estos momentos a comprar el libro La negociación en el proceso penal. Hoy día hemos hablado de varios aspectos, pero créanme que hay muchísimos todavía más en el libro. Yo les recomiendo, es una posibilidad que tenemos cada uno de nosotros como partes en el proceso de poder llegar a una negociación, ¿no? Y eso es lo que efectivamente el libro trata de indicar, trata de coadyuvar a que se busque de repente como una estrategia, no solamente de parte del imputado, del abogado defensor del imputado, sino también de parte de la fiscalía, ¿no? A buscar este tipo de negociaciones cuando lo amerite, ¿no? Correcto. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Como ya saben, están invitados a adquirir esta obra, que es de suma importancia porque les va a permitir no solo al abogado litigante, sino también al fiscal y al juez, a todas las partes dentro del proceso, incluso también a la víctima, tener otras herramientas de cómo solucionar su conflicto, en este caso, en la comisión de delitos. No solamente, como ya han escuchado ustedes, es el litigio propiamente, sino también existen otros mecanismos que puedan, de alguna manera, también satisfacer su controversia, su necesidad dentro de un problema como son los casos penales. Así que están invitados a adquirir la obra y hasta aquí llegamos. Nos vemos en un nuevo programa. Hasta la próxima.